¿Sabías que hay un territorio que México le recuperó a Estados Unidos? No con armas, no con guerra, con paciencia, con diplomacia y con una frase que Kennedy nunca olvidó. Esta es la historia de El Chamizal. Todo comenzó el 2 de febrero de 1848. México perdió la guerra contra Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo obligó a México a ceder más de la mitad de su territorio. California, Arizona, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, Wyoming. Todo eso fue de México. Y en un solo tratado se fue. La frontera quedó marcada por el río Bravo, pero los ríos no respetan los tratados. En 1864, una inundación movió el cauce del río hacia el sur y 177 hectáreas de tierra mexicana quedaron del lado americano. El dueño original era un mexicano llamado Pedro García. Reclamó al gobierno americano. Lo ignoraron. Ciudadanos americanos se asentaron en esas tierras. Y así nacieron los chamizaleños. 300 familias que no sabían en qué país vivían. México no olvidó. En 1911, un tribunal internacional falló claro. Las 177 hectáreas eran de México. ¿Y sabes lo que hizo Estados Unidos con ese fallo? Lo ignoró durante 50 años más, porque el Chamizal ya era parte del centro de El Paso, Texas. Admitir el fallo significaba admitir que llevaban décadas en territorio mexicano ilegalmente. Cada presidente mexicano lo intentó. Madero, Huerta, Cárdenas. Ninguno lo logró hasta que llegó Adolfo López Mateos. En junio de 1962, Kennedy visitó Ciudad de México. 1 millón de personas salió a recibirlo. Era el presidente americano más popular que había pisado México. Y López Mateos aprovechó cada minuto. Durante la visita, López Mateos habló con Kennedy sobre el Chamizal. Una conversación que duró casi 2 horas. Kennedy escuchaba, intentaba cambiar el tema. López Mateos volvía siempre al mismo punto. Finalmente Kennedy, cansado, le preguntó al traductor: «Pregúntele cuánto vale ese pedazo de tierra». López Mateos respondió sin dudar: «Dígale que no soy agente de bienes raíces». México no quiere dinero. El pueblo mexicano ha perdonado la pérdida de 1848 porque fue consecuencia de una guerra en que fuimos vencidos. Pero no puede perdonar que Estados Unidos ignore un fallo internacional que nos fue favorable. Kennedy no supo qué responder y acordaron buscar una solución definitiva. Pero Kennedy fue asesinado en noviembre de 1963 y su sucesor, Lyndon Johnson, tuvo que terminar lo que Kennedy había comenzado. El 29 de agosto de 1963 se firmó el tratado. México recuperaba las 177 hectáreas, sin compensación económica, sin ceder nada, solo justicia. Pero ¿cómo devuelves tierra donde viven miles de personas? Ese fue el verdadero reto. 5,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares del lado americano. El gobierno americano los indemnizó y reubicó. México canalizó el río Bravo para que no volviera a moverse. Y el nuevo cauce fue nombrado en honor al presidente que lo logró, el cauce López Mateos. El 25 de septiembre de 1964 ocurrió algo que México esperaba desde hacía 100 años. López Mateos y Lyndon Johnson se reunieron en la frontera, entre Ciudad Juárez y El Paso. Más de 80,000 personas de ambos lados presenciaron la ceremonia. Estadounidenses y mexicanos juntos, en el mismo lugar, celebrando el mismo momento. Johnson dijo ante las cámaras: «El Chamizal es un símbolo de que los problemas más agudos pueden ceder ante las armas de la paz». Y la entrega física del territorio se completó en 1967 durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. 177 hectáreas. No es mucho comparado con los 2 millones de kilómetros cuadrados que México perdió en 1848, pero fue algo que ningún presidente mexicano había logrado en 100 años. México no usó armas, no amenazó, no cedió. Solo insistió en que se cumpliera la ley internacional. Y al final, Estados Unidos tuvo que decir que sí. Hoy el Chamizal es un parque público en Ciudad Juárez. Del otro lado, en El Paso, hay un memorial nacional del Chamizal. 2 países, un mismo terreno, una historia compartida. En tiempos donde se habla de muros y conflictos fronterizos,
El chamizal recuerda que hubo un momento en que dos naciones resolvieron 100 años de conflicto con paciencia y diplomacia, y que México ganó. Suscríbete, porque hay más historias que casi nadie sabe.